Hoy vamos a comenzar la lección número 6 de Josué, que se titula De la derrota a la victoria, y se trata del capítulo 7 al capítulo 8 de Josué, del cual hoy vamos a ver capítulo 7, y el versículo central es el Josué 7:13, donde dice: levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. La primera parte, que corresponde al capítulo 7 de Josué, se subtitula Israel es derrotado. ¿No le parece extraño que Israel es derrotado? Israel, joven, creyente, obediente, cruzaron por la obediencia el río Jordán, donde por el cruce todo Canaán están temerosos, muertos de miedo, vencieron en la manera de Dios, derrumbaron las murallas terribles de Jericó sin mover un dedo, sin perder una baja de su ejército. Y ahora vemos esta parte que se trata de la derrota de Israel. Y vamos a ver qué pasó entonces. La primera pregunta dice: ¿qué provocó la ira de Dios? Hay algo que provocó la ira de Dios. ¿En qué sentido Acán es malvado? Versículo 1 dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Aquí aparentemente hay un personaje llamado Acán que se guardó para sí parte del botín que Dios le había destinado al exterminio. Si nosotros vemos, según Josué 6:19, dijo Dios que el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro, o sea, los metales, que es algo precioso en ese momento, pertenecen al Señor y debían colocarlos en el tesoro de Dios. O sea, eso se debía entregar para Dios. Pero las demás riquezas, como así todo ganado y toda la vida pecaminosa que tuviera aliento, es decir, todo hombre, mujer, niños, ancianos, inclusive sus pertenencias, que serían todos sus ganados, o lo que serían todas sus riquezas, ropa o instrumentos, o lo que podía ser, debían ser destruidas como ofrenda al Señor. Es decir, todos debían ser destruidos, matados, sacrificados, todos tenían que ser muertos. Inclusive no solamente las personas de Jericó, sino hasta sus animales y hasta todas sus riquezas tenían que ser destruidas. ¿Cómo entonces la destrucción de las cosas significa que eso es para el Señor, como ofrenda del Señor? Tenemos que entender muy bien esto. Si bien los metales quedan para el Señor, las demás riquezas, por ejemplo, todo lo que sean de valor, ropas, mantos y todo ese tipo de cosas que debe corresponder al Señor, debería quemarlos o destruirlos. Nadie se podía quedar con eso. Y la manera de entregar todo eso es a través de destruirlos, ya sea quemarlos también. ¿Por qué? ¿Qué significa toda esa destrucción? Significa la destrucción y el exterminio del pecado. Tanto las personas y todas sus pertenencias, que son todas pecaminosas, tendrían que ser castigados, es decir, el castigo es la muerte, por lo tanto debían ser muertos, quemados, destruidos, y esto es para exterminarlos, para que no sean reusables. Y eso es como ofrenda al Señor, dice. ¿Cómo entonces las destrucciones es una ofrenda al Señor? Porque esta destrucción se refiere a la eliminación del pecado. Y cuando se destruya y todo lo que sea del pecado, eso es ofrenda para el Señor. Eso es para glorificar a Dios. Porque Dios no puede admitir el pecado. Y todo pecado, cuando es destruido, cuando es castigado como se debe, eso es una ofrenda al Señor. Y Dios había ordenado hacer toda destrucción con Jericó porque era la primicia.
Si ustedes recuerdan en Josué 6:18, Dios dijo, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, destrucción. Y por ser Jericó la primicia, no debe quedar nada. Todo debe ser entregado totalmente a Dios. Y esto que se entrega a Dios, la destrucción, significa entrega a Dios, es ofrenda a Dios, porque al destruir todo lo que es pecaminoso, eso glorifica a Dios. Y Dios ordenó este exterminio total de Jericó por ser el primer fruto, el primer lugar de ataque. ¿Para qué? Para que ni ustedes, o sea, ni Israel, ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. Pero Acán, hijo de Carmí, dice nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Dios ordenó destruirlo completamente, no quedarse con nada de eso. Este Acán, que era un hombre de la tribu de Judá, que está bien especificado aquí, fíjense que es hijo de Zabdí y bisnieto de Sera, o sea que es una persona real de la tribu de Judá, está bien especificado, bien definido aquí en la Biblia, para enfatizar sobre su identidad real, o sea que es una persona real. Y toda destrucción que Dios está ordenando es la destrucción con respecto al pecado, y esta destrucción, toda destrucción de pecado, es un sacrificio para Dios, que esto en hebreo se le llama Jerem, que se escribe así. Jerem es destrucción y maldición para Dios. O sea que uno destruye, extermina para Dios, para la gloria de Dios. Pero Acán desobedeció la palabra de Dios. Aquí el problema es que Acán desobedece la palabra de Dios. Y además de desobedecer, el problema es que él comete el pecado de robar secretamente de la ofrenda de Dios, porque eso en realidad es para Dios. Y él roba de las ofrendas a Dios. Y esto justamente provocó la ira de Dios. O sea, la desobediencia a la orden de Dios, a la palabra de Dios, y el hecho de robar secretamente, sin que nadie supiese, la ofrenda de Dios. ¿Por qué? Cuando los soldados israelitas entraron a Jericó, donde ya tenían acceso a Jericó, y empezaron a exterminar, a matar a los habitantes, entonces cada cual entraba a las casas de los habitantes de Jericó, y cuando uno entraba a esa casa, era uno con espada para matarlo, entonces nadie lo veía a uno, él se quedara con las cosas, con los tesoros de esas personas, con la riqueza de esas personas, nadie sabía. Entonces él, en vez de destruir, quedarse con esos tesoros, él pensaba que nadie lo veía. Pero en realidad, ¿quién podía ver? Dios lo veía. Y el problema era que robar de las ofrendas de Dios es una desobediencia a la palabra de Dios. Y esto provocó la ira de Dios. O sea, la ira de Dios era debido a la desobediencia a la palabra y a haber robado secretamente sin que nadie lo supiese todos los tesoros destinados a exterminio. La pregunta 2 siguiente dice, ¿qué pensamiento tuvo Israel que había triunfado en la batalla de Jericó? Ustedes saben que entonces ellos triunfaron, exterminaron, destruyeron todo Jericó, quemaron todo. Y después de esto, ¿qué pensamiento tuvo Israel que había triunfado en esta batalla de Jericó? Acerca de la batalla de la ciudad de Ai. La ciudad de Ai es una ciudad que está muy próxima. Si vemos el mapa, ustedes ven aquí está Jericó, esto es Jericó, entraron a quedarse aquí en Gilgal, que es aquí, pero después de Jericó, la siguiente ciudad que está al paso es esta ciudad que está aquí, que es Ai, que se escribe con H o sin H. Y esta ciudad próxima que está aquí a atacar, la ciudad de Ai. Bueno, ¿qué dice al respecto? En el versículo número 2 dice, Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Entonces fueron, pues, a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué. Como ellos habían ganado la batalla de Jericó, ellos dijeron, fuimos a ver a esa ciudad de Ai, y dice, no es necesario que todo el pueblo de Israel
vaya a la batalla. 2.000 o 3.000 soldados serían suficientes para que tomemos Ai, porque es una pequeña ciudad, dijeron. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo, dijeron los espías que fueron a ver a Ai. Con esto podemos ver que los israelitas, luego del triunfo de Jericó, se olvidaron que fue Dios quien les ha dado la victoria en Jericó y creyeron que solamente con sus técnicas, con sus poderes, creyeron que fueron ellos y que son capaces de conquistar y destruir a Ai. O sea que son ellos, así que no nos molestemos a todos. Total, nosotros con pocos 2.000 o 3.000 hombres podemos conquistar a Ai, dijeron ellos. Lo que además ellos no sabían era la ira que Dios había desencadenado por el pecado de la desobediencia de Acán. No se interesaban de los sentimientos de Dios, por lo tanto, este pueblo de Israel en este momento dejaron a Dios de lado y por su cuenta decidieron a atacar y conquistar Ai y con menos hombres porque era pequeña. Esto de no interesarse de los sentimientos de Dios ni en glorificarle, sino en sus cosas, en sus propias cosas del ataque, eso era otra de las cosas que le había desagradado a Dios. Porque ellos tenían que saber que Dios estaba enojado porque había un pecado que había cometido ellos. Así que ellos no estaban enterados ni se interesaba las emociones, la ira de Dios, sino estaba interesado solamente por ganar y conquistar ahí y obtener esa riqueza. No se interesaba ni glorificar a Dios, ni se interesaba si Dios se enojaría por sus actos. Por lo tanto, ese desinterés a Dios hace que uno viva solamente para sus cosas. Tal vez hoy día también los pecados que hoy nosotros cometemos muy a menudo es la arrogancia, esta arrogancia de que todo lo que obtuvimos en nuestra vida es debido a nuestro propio esfuerzo y no por la bendición de Dios. Además de la desobediencia a la palabra de Dios, esta arrogancia de Israel es lo que provocó la ira de Dios. Así que el hombre siempre tiene que mirarse a sí mismo. En el momento cuando uno piensa que está parado, es el momento cuando uno se va a caer. Así que enseguida tenemos que ponernos sensibles de que si nosotros estamos haciendo las cosas bien o no. Porque después de la victoria siempre viene esta arrogancia. El enemigo mete estos sentimientos de arrogancia para que empiece a pensar y decidir por su propia cuenta y no de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en si nosotros estamos decidiendo nuestra vida, decidiendo las cosas de nuestra vida, de acuerdo a mi propia arrogancia o de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la arrogancia nos lleva a la desobediencia a la palabra de Dios. Habíamos visto aquí en el mapa que ahí queda, ahí nomás, frente a Betel, que está la ciudad de Betel. ¿Y cuál fue el resultado entonces de esa arrogancia? La pregunta número 2 dice, ¿cuál fue su resultado? Versículos 4 y 5 dice, por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Lo que pasó es que cuando ellos por su cuenta entraron con 3.000 soldados, y eso hizo que el ejército de israelitas fueran derrotados. Los de ahí empezaron a atacar desde la puerta, no dejaron entrar a la puerta de la ciudad y los persiguieron y ellos tuvieron que retroceder. Israel tuvo que escapar. ¿Hasta dónde? Hasta las canteras. Parece que donde está es un lugar bastante lejos y hasta un lugar tan lejano como las canteras. Habría unas canteras allí. Las canteras son los lugares donde se recolectan piedras, ¿no es cierto? Es un lugar donde destruyen rocas para poder de ahí obtener piedras, ya sea para la construcción o para otro tipo de usos. Entonces, hasta esas canteras. Y aquí lo interesante es que utiliza la palabra cantera, que significa un lugar de destrucción, ¿no? O sea que ellos fueron destruidos desde la ciudad hasta el lugar de la destrucción, que son las canteras.
Además, ellos fueron derrotados en una pendiente baja, o sea, fueron vencidos en una pendiente. Aquí vemos que la arrogancia de Israel fue que no consultara a Dios y obrara de acuerdo a sus propios pensamientos, lo cual llevaron a desobedecer a la palabra de Dios. Muchos de los pecados que nosotros cometemos hoy día también, el de no consultar a Dios y obrar de acuerdo a nuestros propios pensamientos, lo cual nos lleva a ser arrogantes y llevarnos a un resultado trágico. Por lo tanto, su resultado fue un fracaso total. Fueron perseguidos hasta Shebarim, es el lugar de la cantera. En otras versiones aparece que es el lugar Shebarim. El lugar Shebarim, que era una cantera, era el lugar de la destrucción. Como si fuera una metáfora de lo que había pasado con Israel. Fueron destruidos como una cantera. Y como era una pendiente que estaban ellos en ese lugar, significa que la ciudad de Ai estaba sobre una colina, y es real. Ahí está sobre una colina de unos 800 metros de altura sobre el nivel del mar, y es una ciudad fortificada como Jericó. Pero fueron ellos vencidos. No pudieron acceder a esa ciudad. Y bueno, esta derrota es un resultado del pecado de Israel, el pecado de la arrogancia y el pecado de haberle robado a Dios, el pecado de haberle desobedecido a Dios, el pecado de no haber consultado a Dios. Todos esos elementos son los que originaron esta derrota. Y ahí, ¿se acuerdan? Con el cruce del Jordán, con la ayuda de Dios, ¿se acuerdan? El corazón de los reyes de Canaán estaban derritiéndose de miedo. Pero ahora los israelitas están muertos de miedo a raíz de la ciudad de Ai. Tal vez el miedo no era la pérdida de sus 36 soldados, sino el hecho de que Dios ya no les haya ayudado en absoluto y hayan quedado sin la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que provocó esta derrota? Ahora es momento de reflexionar un poco. ¿Qué le causó esta derrota a Israel? ¿Por qué Israel es derrotado? Obviamente es derrotado porque Dios no les ayudó a ellos. ¿Y por qué Dios no está con ellos? Es porque hay pecado de por medio. Cuando hay pecado, Dios Santo no puede estar con el pueblo. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no experimentamos el milagro de Dios? Porque Dios no nos ayuda. Dios no nos ayuda porque hay pecado sin arrepentirse. Hay pecado sin resolver. Y eso es lo que es importante para que la ayuda de Dios pueda venir en la vida de uno. Por lo cual los israelitas estaban muertos de miedo porque era un pueblo pequeño. Para ellos era un pueblo no de tanta envergadura, por lo tanto no era para tenerla en cuenta con mucho miedo. Pero están muertos de miedo porque fueron derrotados por esta pequeña ciudad llamada Ai. Pregunta 3 dice, ¿cuán decepcionado estaba Josué? Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río, dice Josué. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Además de tanta decepción, Josué está reclamando a Dios, pero lo que Josué no sabe es que la razón por la cual Dios no está con ellos es porque hay un pecado de por medio que Josué tampoco lo supo. Aquí podemos ver que hay una especie de un arrepentimiento que se necesita, y el arrepentimiento de Israel es de rasgar su corazón como ellos rasgaron su ropa. Rasgar su corazón para sentir el profundo dolor por sus pecados, el saber sentir ese dolor, sentir pena por el pecado de uno. Eso es una manera de realmente arrepentirse ante Dios, como hizo Josué, de rasgar su ropa. Además, postrarse rostro en tierra humildemente ante Dios. Aquí fíjense que está postrándose ante el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. En realidad, lo que nosotros entendemos por la presencia de Dios es el pacto y la palabra de Dios.
y ellos están postrándose rostro en tierra humildemente para reclamar ante Dios y para adoptar una postura de obediencia a su palabra de pacto, que es lo que se necesita en todo arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente decir, bueno, me equivoqué. El arrepentimiento significa de tratar de volver a obedecer la palabra de Dios y corregir la desobediencia a la palabra de Dios. Y además, buscar a través del arrepentimiento la santidad y ser libre del pecado de la desobediencia, porque la desobediencia es el pecado. Procurar nuevamente la presencia de Dios en nuestras vidas, entregando nuestra vida arrepentida como una ofrenda de aroma grato al Señor nuevamente. Estas son las maneras de otra vez volver a arrepentirse ante Dios. Fíjense que el versículo 7 nos indica que los habitantes de Ai eran los amorreos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos ha dejado ante estos amorreos? O sea que los habitantes de Ai también son unos amorreos, los mismos amorreos que estaban del otro lado del Jordán, ¿se acuerdan? Bueno, ellos también, pero estaban insertados en medio y que vivían entremezclados entre los distintos pueblos cananeos. De la misma manera, el enemigo le gusta estar infiltrado, pasarse por desapercibido, estar insertados e infiltrados, entremezclados. O sea, el enemigo siempre le gusta estar infiltrados para pasar desapercibido. Por eso tenemos que estar atentos quiénes son ellos. Y estos habitantes de ahí eran los enemigos amorreos que estaban entremezclados con el pueblo de Canaán. Por lo tanto, aquí Josué ve que hay una decepción, hay un arrepentimiento, el de rasgar su corazón, el de rasgar su ropa, pero todavía no saben cuál es el problema. Y aquí entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de que Israel haya sido derrotado? Entonces, ¿cuál es la causa? Versículo 10 al 12 dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Le dijo a Josué. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. O sea que acá hay una desobediencia en la palabra. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, le dijo Dios a Josué. Y si no destruyes ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Allí está la palabra de Dios. La causa de la derrota es porque Dios no estaba de su lado. Aparentemente no era Acán solamente. Fíjese, porque los israelitas han pecado, dice, y han violado la alianza que concerté con ellos. Fíjense que Dios lo está diciendo en plural, como los israelitas han pecado. Aparentemente no fue solamente Acán. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Porque si hubiera sido solamente Acán, aquí debería decirlo solamente en singular. Por eso los israelitas no podían hacerle frente a sus enemigos porque Dios no estaba a su lado. Por eso aparentemente no era Acán solamente, sino que un pecador, como si fuese Acán, el más representativo, es el que esparce y contamina con pecados a los demás. Pero Dios desea que esto sea dado a luz. Por lo tanto, Dios siempre desea que todo pecado sea reconocido. Es decir, nosotros reconozcamos el pecado cometido. No basta con solo callarnos de nuestro pecado. No basta con solo ocultar nuestros pecados. Porque Dios siempre ve, y fíjense, cuando Adán pecó también, Dios ya sabía que Adán había pecado. Y por eso Dios quiere que nosotros descubramos el pecado nuestro, reconozcamos el pecado y demos a luz y lo confesemos ante Dios. Decir a Dios sí. ¿Para qué confesamos? Porque para que sepamos cuál es el pecado que cometimos y por qué pecado estamos siendo castigados. La razón por la cual Israel ha sido derrotado, perdieron porque Dios no estaba a su lado. O sea que en esta guerra espiritual con nuestros enemigos, no vamos a poder vencer sin la ayuda de Dios. Porque el enemigo es mucho más astuto que uno
y es mucho más fuerte que uno, y además es invisible. Y además no sabemos cuándo está entrando a nuestra mente para darnos pensamientos en contra de Dios, pensamientos de odio, pensamientos de arrogancia, esos pensamientos de hacer creer que uno sabe todo, yo lo puedo todo, con 3.000 personas podemos ganar, yo todo esto lo sé, en fin. Toda esa arrogancia ante la palabra de Dios se nos está infiltrando en la cabeza, en la mente, en el corazón, el enemigo. Y esto es como los amorreos que entran escondiditos, entran en nuestra mente en forma discreta. Y tenemos que estar atentos a ello, cómo el enemigo obra, de qué manera obra en nuestra mente. Y dice la pregunta 3, ¿qué deberían hacer ellos entonces para vencer a sus enemigos ahora? ¿Ahora qué hacemos? Versículo 13 en adelante dice, levántate, dice Dios, purifica al pueblo. O sea, la manera de poder vencer al enemigo es de purificar nuestro corazón. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que haya quitado el oprobio que está en el pueblo. Hasta que no hayamos solucionado el problema del pecado nuestro, esa vergüenza, el oprobio que es el pecado, no podemos vencer al enemigo, porque Dios no va a estar de nuestro lado. Mañana por la mañana, dice Dios, se presentarán por tribus ante mí. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Esta es la manera que Dios ordena para purificar al pueblo. Dice que el día de mañana todo el mundo tendrá que presentarse ante Dios, y cuando Dios señale a una tribu, esa tribu se va a venir ante Dios, y de esa tribu va a empezar a señalar Dios el clan, y de esa manera va a ir señalando Dios clan, de ese clan a la familia, y la familia a la persona que va a señalar, para buscar quién fue el culpable de toda esta derrota de Israel, este oprobio de Israel. Y el ser quemado aquí, fíjense, Dios dice que va a ser quemado esa persona con toda la familia y con toda su pertenencia y todo ese botín que fue robado. Fíjense, Dios quiere erradicar el pecado de esta manera. Y ser quemado es la destrucción del pecado. O sea, no es porque Dios le gusta ver morir quemar, sino la forma de quemar es una destrucción del pecado, de la maldición, para ser purificado. Para el sacrificio a Dios, la ofrenda a Dios, utilizaban ellos el altar del holocausto donde se quemaban las cosas, donde el animal que representaba el pecado también se quemaba. Porque el altar del holocausto también se quema el sacrificio en eliminación y destrucción irreversible para siempre del pecado. Porque es la manera de que totalmente el pecado sea destruido completamente. Para que ese pecado no se pueda ser tomado de nuevo. Por eso es irreversible. Es una destrucción irreversible. Y debe haber una verdadera purificación para que nuestra vida sea libre de pecado. Es lo que Dios está deseando. Fíjense como la festividad de panes sin levadura, Dios está constantemente diciendo esto porque no debe haber impurezas en nuestro corazón, para que nuestra vida sea libre de impureza, libre de pecado. Y tengamos nuevamente una vida santa ante Dios a través del arrepentimiento y la eliminación real de pecados en nuestra vida. Entonces, luego de esta purificación, si rogamos a Dios, su Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, nuevamente residirá en nuestra vida para ayudarnos y para bendecirnos. Esta es la manera de otra vez volver a reconciliarnos con Dios. Es eliminar, solucionar el problema del pecado. Que en la antigüedad tuvieron que pagar con sus vidas el pecado. Y fíjense entonces cómo se reveló el pecado de Acán, dice el versículo 16-21, cuál fue la causa de su pecado, y medite sobre el peligro de la codicia. Dice el versículo 16, al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel
y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Y del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló y le dijo: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada, le dijo. Y Acán le replicó: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y dice: Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Dios, a través de esto, les dio al pecador la oportunidad de arrepentirse antes de que lo condenara. Fíjense por qué Dios entonces tomó esa manera de, preséntame toda la tribu. Y de ahí eligió a la tribu. Y de ahí eligió al clan. Y de ahí eligió a la familia de esos clanes. Y de ahí eligió al individuo, al varón que justamente pecó. ¿Por qué? Dios hizo todas esas etapas para llegar hasta Acán. Y esto es para darle tiempo al pecador, la oportunidad de arrepentirse antes de que lo alcanzara justamente a ese pecador. Nuestro Dios es un Dios de misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que hizo, por eso estaba demorando tanto de esa manera. Y finalmente dio con Acán, que había robado. En realidad, en la versión original habla de unos 200 shekel de moneda de plata. Dice, un shekel, si ustedes recuerdan, son 11,4 gramos. Por lo tanto, son 2,28 kilogramos de moneda de plata, lo que él había robado. Mucha cantidad, ¿no es cierto? 2 kilos 28, más de 2 kilos. Y calculados después unos 50 shekel de pedazo de oro. En ese caso no eran monedas, sino eran oro. Y eso es aproximadamente unos 0,57 kilogramos, que es un poco más de medio kilo, lo cual ya aquí ya están convertidos al medio kilo, dice aquí. Y aquí sí hablan de las 200 monedas de plata, porque eran ya monedas, que cada moneda equivaldría a un shekel, de un peso de 11,4 gramos de la moneda de plata. Bueno, aquí está el botín, lo que le robaron de los habitantes de Jericó. Por lo tanto, para Dios nuestro, el pecado debe recibir siempre su paga. Dios no deja el pecado sin pagar. Por eso murió Jesucristo por mis pecados, porque yo debía pagar el precio de mi pecado, porque yo soy un pecador. Y alguien debe pagar, si no es la muerte de uno, como en este caso de Acán, para salvarme y para que yo no muera como fue muerto Acán. Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de mis pecados. Nosotros pensamos que este pecado es algo tan leve. No, el pecado nuestro es tan grave que nos debía llevarnos a la muerte como Acán. Y el peligro de la codicia es que la codicia es la raíz del pecado. Fíjense que Eva mismo también tuvo codicia, ese deseo de querer tomar de ese fruto apetitoso para sus ojos. O sea, la codicia de Eva es lo que produjo la desobediencia y a tomar del fruto del bien y del mal. Fíjense, lo que le pasó a Acán, el pecado de Acán es el estereotipo del pecado de todo hombre. Uno peca a raíz de esta codicia, a raíz de este deseo indebido. Por ese deseo indebido tratamos de tomar lo que no deberíamos tomar y empezamos a desobedecer a la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos en cuanto a la codicia, el deseo indebido, porque eso siempre nos lleva a la desobediencia, que es el pecado, y que nos trae finalmente a la muerte. Lo que sí debemos siempre recordar que el pecado siempre es descubierto ante Dios. No podemos esconder el pecado. Todo pecado se da a la luz ante Dios, que es luz. Y todo pecado tiene su paga. Siempre viene el juicio después de esto. Por eso tenemos que entender que el pecado es algo que debemos evitar a toda costa
y tratar de eliminar. Si encontramos un pecado en nuestra vida, tratar de eliminar a toda costa. Bueno, vamos a dejar aquí y vamos a continuar la semana próxima en la lección de hoy, cómo el hombre realmente es débil ante la codicia, lo que nos lleva a la desobediencia a la palabra de Dios. El deber y querer tomar algo, el deseo indebido, es lo que nos lleva a desobedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y nos lleva a la destrucción, que es la muerte. El pecado de Acán no es solamente un hecho para Acán, sino el pecado de Acán es el pecado de todo el mundo, es el estereotipo del pecado de todo el mundo. Tanto yo, ustedes, todo el mundo, en realidad está cometiendo pecado, y es el pecado del estereotipo de Acán. Viene la desobediencia, viene la arrogancia, el de querer hacer lo que uno quiera. Entonces, muchos hoy día, todo hombre está cometiendo pecado a raíz de este estereotipo del pecado de Acán. Lamentablemente Israel también cometió el mismo pecado en el momento inoportuno, donde tenía que obedecer la palabra de Dios para vencer y derrotar, conquistar la ciudad de Ai, pero ahí fueron donde quedaron derrotados. Perdieron vidas, tuvieron bajas. No habían tenido nunca bajas, ahora tuvieron bajas. 36 murieron y quedaron destruidos y con miedo. Y todo el pueblo quedó aterrado. Estaban en pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Dios? ¿Cómo es posible que ese pequeño pueblo nos pueda ganar de esa manera? Fíjense, el pecado de una persona afectó a toda la comunidad. Así que tenemos que entender que el pecado es lo que debemos siempre exterminar. Por eso ahí vino el exterminio de Dios contra todo lo que está relacionado con el pecado. Hasta sus pertenencias Dios hizo quemar, destruirlo. Y esa destrucción es una manera de alegrar a Dios, que es una ofrenda a Dios. Por lo tanto, hoy día también espiritualmente, el de eliminar pecado, el de destruir pecado, el de hacer desaparecer impurezas en nuestra vida a la desobediencia a la palabra de Dios, es la manera de glorificar a Dios, de entregar una ofrenda de una vida santa ante Dios. Por lo tanto, debemos entender que debemos eliminar el pecado a toda costa. No dejar espacio que el enemigo nos pueda dar ese pecado aquí. Empieza siempre aquí el pecado. No empieza directamente con un hecho. Porque antes de robar una ofrenda, viene primero un pensamiento de codicia aquí. Por eso yo siempre le digo que lo primero que debemos cuidar es el corazón y el pensamiento. A ver si no tengo aquí la codicia o una arrogancia o pensar que yo siempre tengo razón, que yo soy algo más. Yo soy alguien. No, no soy alguien. Dios es quien. Gracias a Dios soy lo que soy. No por mis cualidades. Y siempre el hombre es engañado por el enemigo, haciendo pensar que uno es alguien, que yo he hecho algo. Yo tengo poderes. Yo tengo ahora poder de poder conquistar ahí. No. Todo es gracias a Dios. Y nos damos cuenta de eso, hermanos, es para que volvamos otra vez a humillarnos ante Dios, y con esta palabra vamos a continuar la semana próxima. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo Celestial, gracias por tu bendición de darnos esta palabra hermosa, de poder conocer cuáles son los errores que Israel cometió ante ti y cómo ellos han desobedecido a tu palabra por los errores humanos, por el pecado que el enemigo nos mete en la cabeza de la arrogancia y la desobediencia. Señor, con todos estos elementos, gracias por hacernos despertar y vislumbrar cuáles son los estereotipos del pecado, cuál es el problema que muchos hombres hoy día cometen ante ti, Señor, como pecado. Queremos otra vez despertarnos, alertarnos de que nuevamente debemos evitar todo pecado en nuestra vida y ajustarnos siempre a tu palabra, adecuarnos en obediencia para que podamos cumplir tu voluntad a la perfección. Danos esta sabiduría, danos esta sensibilidad, Señor, esa sensibilidad al Espíritu Santo de Dios, para que nos arrodillemos ante ti, porque sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti, Señor, no somos realmente nada ante nadie, y realmente gracias a ti somos lo que somos.
Confesamos esto, Señor, y te agradecemos. Y gracias a Jesucristo somos perdonados y somos tus hijos perdonados. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los siervos tuyos y a todo tu pueblo que escuchan y quieran obedecer a tu palabra y querer eliminar de su vida todo pecado, esa destrucción del pecado que es una manera de elevarte una ofrenda a ti, Señor, para que nuestra vida pulcra, libre de pecado, sea una ofrenda de aroma grata a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias otra vez te damos y bendícenos toda esta semana para que nuestra vida sea pulcra delante de ti, obedeciendo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Amén.